Creo que va a terminar habiendo un efecto IA dentro del cerebro donde cualquier cosa que esté hecho con IA, vamos a decir, está hecho con IA, está hecho con IA, está hecho con IA. Está hecho por un humano. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y he traído un viejo conocido del podcast, a Jen Galvez. Muy buena, Andy, ¿qué tal? ¿Por qué dices que va a ser la muerte del Internet? En el momento que más del 50% del contenido que exista en Internet no haya sido generado por humanos, implica que Internet empieza a entrar en una fase donde una persona humana ya no sabría cómo usarlo. ¿Para qué voy a entrar en Internet si todo es mentira? Posiblemente en los próximos 5 años será como un vertedero. Es decir, si entras a Instagram no verás a tus amigos. ¿Qué hacemos con esas personas que han hecho trabajo básico? Esa inteligencia artificial gestionaría el mundo y permitiría que todo el mundo pudiéramos tener esa renta básica. Esto no es factible, el ser humano busca un poder. Es muy importante descubrir que no puede hacer nunca una IA. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Hoy traigo un tema que seguramente en tu día a día lo mencionan 5 veces al día en la televisión, en los periódicos y en las charlas con amigos. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y he traído un viejo conocido del podcast, a Jen Galvez. Muy buena, Andy, ¿qué tal? Bienvenido, Jen. Como siempre le digo a los invitados, para el que entra al podcast, ¿por qué debería quedarse a verlo? A ver, vamos a hablar de muchos temas. Yo creo que el tema que más hace dolor, por decirlo de algún modo, va a ser todo el tema de quiénes van a perder trabajo por culpa de la inteligencia artificial y cómo poder solventarlo o incluso sobrevivir a ello, ¿no? Porque yo creo que es un problema que mucha gente está en mitad de una carrera y dicen, ¿y para qué sirvo? O sea, ¿sigo estudiando o me cambio a otra cosa? Yo creo que eso va a ser uno de los temas más importantes. Luego, para la gente que es empresaria y tiene empresa, me voy a quedar sin mi empresa, me va a comer la inteligencia artificial o me va a hacer que mis ventas se multipliquen por 10. Y luego también para el público general es cómo lo voy a utilizar, porque sirve para muchísimas cosas. Perfecto. Jen, para el que acaba de entrar, dice, vale, este tío se ve que sabe lo que hace de IA. ¿Cómo es que sabes de IA y a qué te dedicas? Bueno, pues yo tengo una empresa que está centrada en el uso de la inteligencia artificial, con un enfoque tanto de marketing como un uso responsable para el tema ético, etcétera. Hacemos realidad virtual, de siempre nos hemos dedicado a realidad virtual, pues se llama la empresa Virtualmente, y ahora estamos con un enfoque muy fuerte a la creación de web 3D. Entonces, es una mezcla entre realidad virtual y web, y el lado bueno es que salimos del metaverso, ¿no? Salimos de ese momento de metaverso donde fuimos una de las empresas más potentes a nivel español, hicimos trabajos para marcas muy grandes, pero cuando se murió eso del metaverso, dijimos, bueno, es bueno que se muera, ¿no? Porque, ¿qué es lo siguiente? O sea, cuando se muere una tecnología, cuando hace el ciclo de, digamos, hype y luego cae y muere, es cuando realmente no muere. Lo que hace es que renace con un uso real, ¿no? El metaverso ha vuelto con lo que sería la web XR, que sería una ampliación del concepto de web, de tal manera que ahora se puede utilizar para realidad aumentada, realidad virtual, pero siempre desde la web, para utilizarlo en gafas, tanto virtuales como de realidad aumentada, en el móvil, en el futuro asistente de inteligencia artificial. Y claro, todo eso tiene una fusión con un asistente IA, porque ese asistente va a ser el que va a ayudarte a navegar, el que te va a hablar, el que a lo mejor va a tener forma de avatar, etcétera. Entonces, era una Ostras. transición directa y lógica, que nos ha hecho entrar poco a poco a ello. Además, siempre nos hemos dedicado al tema de la publicidad y marketing. Y claro, antes pues teníamos cámaras y rodábamos spots de videoclip, de música, hacíamos cosas de cine. Y ahora, pues utilizando la inteligencia artificial, tardamos muchísimo menos y podemos hacer calidad Hollywood en una semana y con presupuestos mínimos. Has tocado muchos conceptos, me encanta porque quiero tocar todos, pero voy a dar el fundamento principal por el que te dije, Jen, vente a grabar de nuevo. Y fue porque a mí me encanta lo que subes en redes. Yo siempre digo, Jen es una de las personas que sigo. O sea que cuando tú publicas algo, me gusta leerlo porque me parece muy interesante lo que publicas. Y uno de los conceptos, unas pildoritas que publicaste, que fue que creo que te respondí la historia y dije, Jen, vente al podcast, fue que publicaste la muerte de Internet y lo relacionaste con la inteligencia artificial. Ese concepto me voló la cabeza. Entonces dije, Jen, ¿por qué dices que va a ser la muerte del Internet? Vale, primero de todo no es la muerte, o sea, no es que vaya a ser la muerte de Internet, es cómo se está muriendo. Ahí va. Es decir, Internet ya está muriendo
y ese es un concepto que básicamente es en el momento que más del 50% del contenido que existe en Internet no haya sido generado por humanos, implica que Internet empieza a entrar en una fase donde una persona humana ya no sabría cómo usarlo. ¿Cuándo sería fake news? ¿Cuándo sería algo real? ¿Cuándo sería mentira? ¿Cuándo? No sabes. Mm, Entonces, toda la información empieza como a saturarse hasta el punto de que dices, ¿y para qué voy a entrar en Internet si todo es mentira? ¿No? O es como de pronto entrar en un vertedero. O sea, se convertiría en un gran vertedero de una cantidad de información descomunal que no sabrías claro. cómo abarcarlo. De hecho, en el último año se ha generado más contenido que en los últimos 10 años en Internet, todo hecho con inteligencia artificial. E incluso hay análisis que dicen que actualmente el 50% ya del contenido en Internet es de inteligencia artificial. O sea, va muy, muy, muy rápido, se está saturando y posiblemente en los próximos 5 años será como un vertedero. Es decir, si entras a Instagram, no verás a tus amigos, a no ser que Meta cambie todo el concepto. De hecho, lo estaba haciendo mal porque estaba haciendo lo contrario, estaba creando influencers Claro. artificiales. Llegará un momento en que tú entres a Instagram, no están tus amigos, entres en Wikipedia, no exista Wikipedia porque te vas a encontrar montones de información que te dirá, pues no sé, te dirán que Napoleón era un alienígena que vino de otro mundo y no sabrás qué creer. Y eso es la muerte de Internet. Wow. Claro, cuando has dicho lo de contenido, me venía a la cabeza los influencers, que también tú mencionas mucho en redes. O sea, si todo va a ser inteligencia artificial, ¿se mueren los influencers? Sí, exactamente. Se mueren, de hecho ya se están muriendo en cierto modo, porque muchísimas agencias de publicidad que antes tiraban de influencer, conozco muchas, muchas de ellas, ahora han dejado de trabajar con influencers y se crean su propio influencer. Es decir, Mm, dicen, ¿qué necesito para la venta de, no sé, viajes? ¿No? Para la claro. venta de viajes me interesaría una chica muy simpática, que tuviera viajes por Japón, por la India, por no sé qué. Entonces se inventan a esas chicas, deciden su color de ojos, deciden su estilo de ropa, deciden su tipo de peinado y empiezan a subir contenido en donde va viajando a diferentes partes. Van creciendo los seguidores y además que crecen a una velocidad descomunal porque claro, puedes generar contenido cada hora. O sea, cada hora puedes subir un nuevo pod de ahora estoy en Japón, ahora estoy no sé dónde. La gente se lo cree. Claro. Es decir, porque tú dirás, bueno, pero si la gente no se lo cree, ¿para qué lo voy a seguir? Pero es que tú ves en Facebook cómo suben, bueno, se ha hecho muy famoso que salen, por ponerte un tema de hasta qué punto la gente se lo cree, suben a lo mejor una escultura hecha con botella, un niño de Sudáfrica y hace un elefante con 100.000 botellas, algo que es imposible, y tiene 1 millón de likes. De personas que creen que es verdad que ese niño de 8 años ha creado un elefante con 100.000 Hostia. botellas. Sí, sí, La sí, gente sí, se sí. cree todo a día de hoy, ¿vale? Entonces imagínate lo rápido que se crean que esa influencer de inteligencia artificial es real y se está moviendo por el mundo más rápido que Superman. Empiezan a darle likes, empieza a crecer y ya tan sencillo como luego que tienen una agencia de viajes, pues le venden publicidad en esa cuenta, que no pertenece a ningún influencer real, sino Claro que que no, y no tiene gasto, no, no nadie, tiene gasto. nadie, nadie tiene un sueldo ni nadie va a ingresar dinero por eso, solamente es beneficio para la empresa. Exactamente. Luego, cualquier persona puede hacerse influencer, porque claro, un influencer tiene un carisma, un influencer tiene una imagen, un influencer, pero ¿qué va a pasar cuando un chico, un friki, no sé, intentando buscar esa imagen del nerd Vale, americano, este que claro. tenemos muy antigua, ¿sabe? Del chico gordito, con espinillas, con la pizza, ¿no? Sí. Esa caricatura. Imagínate ese chico delante de ese foro que ahora perfectamente puede tener un perfil donde realmente, lo mismo que pasa cuando se mete en el WoW, en el World of Warcraft, ahora es una chica despampanante o es un chico con unos abdominales tremendos que está todo el día haciendo ejercicio, incluso le puede poner la voz, poner su voz y le cambia la voz. eh, Puede cambiar totalmente su apariencia y crear un nuevo perfil, volverse un influencer que no existe. Wow. Estoy pensando también, estaba pensando ahora mismo el podcast este, o sea, porque tengo un conocido que ha creado un podcast todo con inteligencia artificial, la voz, todo. O sea, este podcast también puede ser el que esté muriendo. Aquí entramos en una teoría mía propia, Ok.
¿vale? Que a mí siempre me gusta ver cómo ha cambiado la historia. Es Mm, decir, tienes que basarte en qué ha pasado históricamente para saber qué va a pasar en el futuro. Sabemos que la industrialización, ¿no? Cuando se empezaron a fabricar todo en masas, mm, antes teníamos los platos, las vajillas o los jarrones hechos a mano. Eso tenía un valor. Y ahora cuando empiezas a generar eso en una claro. fábrica con un robot y cada vez sacas más vajillas, más jarrones, tiene menos valor. Hasta que llega un momento en que la gente no lo valora. Que se me ha roto, compro otro. Antes se te rompió un jarrón y era, madre mía, tengo que ir a repararlo, que esto me ha Sí, costado la sí, sí, vida. sí. ¿Cuál es el lado bueno? Que ahora lo que está hecho a mano, los handmade, vale 10 veces más. ¿Por qué? Porque es único. Ya no es el jarrón que está en todas partes, no, vale muchísimo más. No ha muerto el arte realmente por el hecho de que existiera la fotografía, sino que el arte a pintar es muchísimo más valioso. Que te pinten y te hagan un cuadro cuesta muchísimo más dinero. ¿Por qué? Porque hay menos demanda, pero las personas que lo quieren algo creado por un humano. Entonces, va a llegar un momento en que se va a generar dos tipos de contenido y la muerte de Internet va a ser necesaria. Va a haber un momento donde Internet no va a terminar de estar muerto, será un zombie, Ok. y la gente se va a volver loca, porque va a ser imposible. No vas a saber diferenciar entre aquello de calidad o aquello que está hecho por un humano o aquello que está hecho por una inteligencia artificial. Mm, En ese momento la gente lo va a pasar muy mal y creo que ya estamos llegando a ese instante. sí, es que... Ahora, cuando muera, cuando Internet sea un vertedero, cuando tú entres a Instagram y tú digas, ¿qué hago? No tengo nada que ver porque todo es rarísimo, todo está generado con inteligencia artificial. En ese momento tú vas a buscar a alguien real y mm, habrá formas, pero la gente va a empezar a decir, voy a buscar el podcast de Andy, que es una persona real, y habrá formas de intentar descubrir que es real y que no es inteligencia artificial. La gente va a valorar de una forma increíble todo aquello que sea real. ¿Por qué? Porque tienes una saturación. Es como a ti te ponen todos los días a comer arroz. claro, A lo claro. mejor te gusta el arroz, pero es que como te pongan todos los días a comer arroz, el día que te Te vengan con una satura. pizza te vuelves loco. Pues Wow. como todo el mundo se va a atiborrar de inteligencia artificial O sea, y lo humano va a ser como... También se va a poner muchísimo más difícil, lo obvio. cual significa que los influencers, en vez de tener 100.000 influencers como tenemos ahora, habrá 10, 20, Mm, 30. Y tendrán que tener un carisma brutal, tendrán que ser espléndidos, o sea, van a tener muy, muy, muy difícil destacar porque la gente va a tener que ir a buscarlo y va a ser más complicado encontrarlo. claro, me venía a la cabeza como dos conceptos. Uno, especialización total. O sea, métete en el nicho que a ti te guste. Por ejemplo, influencer de, como he dicho, de podcast y pum, pum, métete ahí porque es la única forma que triunfe. Y la otra es que estaba pensando un poco como monopolización, ¿no? Porque si tú dices, va a haber solo como 10 influencers útiles y no va a haber 100.000, ¿va a haber como un dominio del poder muy fuerte o no lo estoy cogiendo bien el concepto? Va a pasar lo mismo en la música. Es decir, que nuevamente, verás que yo siempre vuelvo históricamente lo que pasa y lo que termina consolidándose. Cuando llegó Spotify, todo el mundo podía subir música, cualquiera puede ser músico, cualquiera puede ganar dinero con ello, pero no han desaparecido los grandes músicos. De hecho, todo lo contrario, los grandes músicos ahora son más notorios. Cualquiera puede escuchar la música que quiera inmediatamente. Entonces, lo que hace es que cuando se satura el mercado, la gente busca lo especial y es más complicado llegar a ser especial. Mm, ¿Por qué? sí. Porque hay una saturación. Ahora, con el tema de la música, todo el mundo va a empezar a subir canciones. Todo el mundo va a empezar a subir canciones a Spotify. Spotify va a reventar porque ahora cualquiera es músico. Totalmente. Es que hay miles de herramientas para crear música en 2 segundos. Exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser el músico que realmente va a poder vivir de ello? Porque nadie va a poder vivir de ello si ahora mismo una persona gana 1.000 euros al mes, por ponerte un ejemplo, haciendo música. Pero Mm, si de pronto ahora cualquiera puede crear 10 canciones en un día, pues esa persona a lo mejor ve que de 1.000 euros ahora gana 300 euros, luego 200 euros, luego 100 euros, y la gente, pues los que hacen piquitos, pues sacan 10 euros al mes. O sea, todo se va a diversificar. ¿Quiénes van a sacar rentabilidad? Pues los artistas que hacen grandes conciertos, por ejemplo. claro. ¿Por qué? Porque la gente va a querer decir, quiero ver a la persona, al humano. Sí, que ya está pasando hoy en día. Los artistas viven de los conciertos, al fin y al cabo. Exactamente, cada vez más empezarán a salir artistas que vendan vinilos, que ya está pasando. Ostras. Volverán los vinilos.
¿no? Volverán las tecnologías que se alejen de la inteligencia artificial. Entonces, como que lo único se va a volver más único todavía. Cada vez va a haber más diferencia y va a ser cada vez más complicado. Lo cual está bien, ya no cualquiera, o sea, cualquiera puede ser, pero ya no cualquiera puede ser. Va a haber una diferencia muy grande. Es como cualquiera va a poder hacer su película de cine, cualquiera va a poder hacer su Mm, versión del Señor del Anillo, pero no cualquiera va a poder hacer esa película única, artística, que solamente Peter Jackson puede mm, crear. mm. Y se va a valorar muchísimo más porque dirá, bueno, cualquiera lo puede crear, pero lo suyo es único, humano, especial, diferente. Y no va a haber puntos intermedios, en plan de un gran artista, medio artista, casi artista, Claro. sino que va a ser un gran artista y millones de mini artistas con la IA que cualquiera puede hacer lo que quiera. Wow. Entonces va a ser un gap enorme. Eso lo Wow. vamos a ver en influencers, lo vamos a ver en temas de trabajo, lo vamos a ver en todo. Es que me venía a la cabeza el tema de LinkedIn y la marca personal, porque vemos marca personal mucho en redes, pero es que en LinkedIn ya está pasando que mucha gente, amiga, hoy en día se están acercando, me están diciendo, Andy, tengo que crear un podcast, tengo que crear una red, tengo que crear algo, porque es que todos los CEO, todos los profesionales se están haciendo redes. O sea, Mark Zuckerberg, el ejemplo más Mm. claro, ahora es un influencer, o parece que es un Sí, influencer, se ha cambiado el y pelo y todo. todo el mundo, claro, claro. Parece humano. Claro, parece, bueno, y tuvo gestos de humano en la presidencia de Sí, Trump sí, y todo, ya sí, no un sí. hombre lagarto, ya. Sí, sí. Entonces, como que lo que tú estás diciendo, todos vamos a tener que tener una marca personal en redes, ¿no? O sea, si no tienes marca personal, si no tienes un avatar como creado en las redes, no te van a encontrar, por lo tanto, no eres del sistema. Bueno, ¿qué es lo que te digo? Que cuando haya la muerte de Internet, ¿qué? Vale, Cuando claro, sea la claro. muerte de Internet, Claro, ¿y quién controla que esa es mi marca personal y no es una IA? Joder, qué miedo, o sea, qué miedo está dando la IA, ¿no? claro. O Y sea, la IA es muchísimo más peligrosa de lo que parece y por eso está pues la Unión Europea como loca restringiendo todo, pero por otro lado tenemos Estados Unidos con Trump que ha abierto totalmente locura y China que dicen nos comemos el mundo. O sea, ahora mismo estamos viviendo una guerra, no nos estamos dando cuenta, pero estamos viviendo una guerra fría entre países y tenemos nuestras bombas atómicas volando sobre nuestras cabezas y la gente pues como no estás viendo un misil ni estás viendo un hongo nuclear, pero está pasando por detrás, ostras, internamente. sí, 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 sí. A nivel económico, que China, por ejemplo, lo que pasa estos días, que China saque una inteligencia artificial open source y que de pronto se vaya a la mierda el mercado americano, internacional, 1 trillón de dólares, es que, Es una locura, es que justo iba, bueno, vamos a sacar este tema, quería seguir, pero vamos con esto. Yo lo hablo mucho, por ejemplo, veo muchos profesores en la universidad o en internet que siguen diciendo, no uséis ChatGPT, no uséis la IA, no sé qué, bla, bla, no bla. sé, la calculadora. Claro, no uséis la calculadora que siempre tú pusiste en el último podcast que hicimos, lo de la calculadora. No, no, no uséis todo. Y después ves las noticias y ves Estados Unidos contra China, pum, pum, ves a Europa regularizando. Y dices tú, pero si ha habido, hay como una guerra fría por Sí, la inteligencia artificial. Se están invirtiendo 500.000 millones de Estados Unidos en Stargate. en Stargate, etcétera. Está todo el mundo, los gobiernos principales luchando y aquí en España me están diciendo que no use ChatGPT. Y me asusta mucho, o sea, porque la primera vez me hizo acordar el meme que vi de Estados Unidos, China, todos combatiendo y Europa sacó una nueva tapita que no se despega. Que la primera vez te ríes, pero ya cuando lo ves la segunda, te ves dices, tío, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí en Europa? ¿Qué está pasando? Pues es que yo no sé si estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Europa, porque Europa está haciendo el jardín del Edén que puede ser el primero que se vaya a la mierda. Es decir, es bastante complicado porque es como en plan, exactamente, si todo el mundo está tirando bombas atómicas, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos refugiamos en un búnker o nos defendemos de la radiactividad? Están intentando hacer ambas cosas. En plan, pues nos vamos a convertir en un búnker y nos separamos de la radioactividad. Vale, muy bien. Pero se van a hundir económicamente.
nos vamos a salvar de, no sé, de qué nos vamos a salvar, pero nos vamos a hundir económicamente porque en el momento que Estados Unidos, China, Japón, la India Sí. peguen un subidón brutal, nosotros nos vamos a convertir en el tercer mundo, porque nosotros no vamos a poder generar contenido, no vamos a, nos volveremos los tontos del planeta. E imagínate tú que de pronto, o sea, ejemplo práctico, imagínate tú de pronto que empieza la revolución industrial, empiezan a usarse los coches, empiezan a usarse las máquinas, empieza a utilizarse todo eso y dice Europa, pues mira, no, que nosotros vamos a seguir con caballos, nosotros vamos a seguir No, es que- con mano de obra y nosotros no vamos a entrar en la industrialización. Pero Estados Unidos, China y Japón sí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que Europa se hubiera convertido en, no sé, yo creo que hubiéramos ido marcha atrás, porque claro, claro. hubiéramos tenido problemas económicos, hubiéramos perdido mano de obra, se hubiera vuelto todo más peligroso. Es que totalmente, por eso digo, o sea, Jen, si tú fueses el presidente de Europa, por ejemplo, ¿qué harías para que Europa coja marcha en esto de la inteligencia artificial? Que ya veo que vamos un poco atrasados comparado con Estados Unidos y China. A ver, yo creo que la lógica sería no pararlo, de hecho potenciarlo, pero una inversión tremenda, tremenda, tremenda en el control. Pero es un control donde diera libertad absoluta, pero al mismo tiempo tuviera el control y el mango de todo. No sé si me explico. Te iba a decir, es como difícil tener control y libertad al mismo tiempo, ¿no? Sí, es irónico, pero es como yo te dejo hacer lo que quieras, pero yo necesito saber todo lo que haces. Vale. ¿Vale? Te doy libertad de crecimiento total, te doy libertad de investigación total, doy a todo el mundo la libertad de poder utilizar todas las herramientas, pero yo necesito tener un equipo de gente que controla absolutamente todo, de tal manera que conforme vaya pasando, yo poder ir haciendo planes de contingencia. Por lo tanto, en ningún momento paro la evolución y en todo momento estoy preparado por Vale. si surgiera algo, ¿no? Algún miedo. Vale. Y estoy pensando, porque claro, ahora pensando en Estados Unidos y China, sobre todo en China ahora con el DeepSeek este, que ha demostrado que han gastado solo 6 millones en hacer un chat que le ha ganado a OpenAI. Bueno, bueno, tú no te lo crees los 6 millones. Es que han salido por ahí de que, claro, como resulta que China no puede importar cierta cantidad de GPU de Nvidia, ¿no? Ah, Hay por ahí quien dice que de forma no muy legal se trajeron 50.000 GPU, creo que H100. Entonces, eso es lo que se ha utilizado y lo otro ha sido como marketing, pero en verdad tienen algo escondido, pero no pueden decirlo porque entonces es ilegal. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Entonces, realmente mm, no sabemos. No sabemos si ha salido vale, más barato. vale, Se vale, vale. supone que sí. Vale, es que te iba a decir, lo que se está diciendo que valió 6 millones esto de China, el de Estados Unidos había valido cientos de millones de euros, OpenAI, y mi duda era esa, de que hablamos del control, ¿quién está controlando China? Porque si estos tíos han creado un chat por la mitad de precio, vamos a poner la mitad de precio, ¿quién les controla? O sea, ¿de dónde sacan toda la información de la IA? Porque Estados Unidos y Europa están entrenando estos agentes y están invirtiendo millones de dólares, y China, o sea, ¿de dónde Bueno, saca? realmente China la ha sacado del llama, de Meta. Oh, Pues ok. llama o sea, Meta, la inteligencia artificial de ellos es libre, es open source. Entonces ellos Mm, han cogido lo mismo y han trabajado sobre ello y han sacado una inteligencia mejor, pero han tenido una base. O sea, el vale, open source existe, el open source es maravilloso que esté ahí porque es el control del pueblo. O ok, sea, es quitarle el poder a los grandes. vale. Es que alguien en su casa pueda de pronto desarrollar algo importante e interesante. También es muy peligroso. Hombre, claro. Cualquiera puede crear una bomba atómica en su casa. Pero ya no tienen las bombas atómicas solamente los presidentes o de grandes empresas. Ostras. Vale, pero estoy pensando, es como que me estás diciendo que vamos a descentralizar el poder, pero yo hoy a veces siento que el gobierno tiene más poder que nunca. No sé si estoy en lo equivocado y tal vez no, Andy, eso no es así, pero yo veo que el gobierno hace cosas en todos los gobiernos, todos los países, que la gente como que no puede controlar. O sea, el gobierno toma decisiones que la gente no puede cambiar, ¿no? Claro, ¿dónde está el poder? El poder que está en el gobierno
o en las grandes empresas. En la grande empresa, creo yo. Exactamente, Totalmente. el poder está en las grandes empresas. Entonces, en el momento que las pequeñas empresas pueden tener acceso Mm. a aquello que las grandes empresas intentan tener para ellos mismos solos, nos damos cuenta de que ahí el poder se diversifica, ¿no? Vale. Entonces, ahí ya hay como una nivelación de fuerza. Vale, vale. Y el gobierno, pues bueno, Sí. el gobierno ahí decide cómo controlarlo, o cómo apoyarlo, cómo gestionarlo. Vale. Y estaba pensando, porque justo ahora estaba hablando antes de grabar con un compañero, y él me decía que el DeepSeek está muy bueno, pero que le preguntaron sobre una cosa de la historia de China, y como que iba contando, y en un momento dice, sorry, no te puedo contar más de ello, y como que borró chat. Mm. Eso de la IA también al final, ¿no? O sea, claro, es open source, pero el que hace la IA puede controlar qué dice y qué no dice, ¿no? Bueno, es open source, por lo tanto tú puedes descargarlo y modificarlo. Ah, vale, vale, que lo modifico yo. Claro. O sea, yo puedo modificar mi El chat. DeepSeek, que ahora mismo la gente accede en internet, es la versión de ellos que está en sus servidores, pero ellos lo tienen preparado para que tú te lo puedas descargar y usarlo en tu ordenador. Si tú te lo descargas, lo metes en tu ordenador y ahora lo modificas, le dices fuera restricciones, pues Ok, ok. Vamos a entrar en eso que tú me comentabas como trucos y herramientas y cómo usar la IA. Cómo usar la IA, o sea, porque lo que me estás comentando me parece chino a mí y es el futuro. sí, esto, a ver, para la gente que utiliza ChatGPT, porque, a ver, es verdad que DeepSeek está muy guay, pero si lo que quieres es hacer un trabajo profesional, a día de hoy lo mejor que puedes utilizar es ChatGPT, ¿no? Sigue siendo, nada más que por 20 euros que te cuesta al mes no nos vamos a morir nadie con todo lo que podemos ahorrarnos. Uno de los puntos importantes es que tenemos los prompts, ¿no? Cuando nosotros vamos a pedir una información, generalmente la gente dice, dame información para crear un código, dame información para X, y lo suelta como si le estuviera preguntando a otra persona, ¿no? Y la IA empieza a responder. Cuando lo hace la IA tiene un problema y es que responde lo que está preestablecido y está buscando ahorrar lo máximo de coste. Mm, ¿Vale? O sea, los tokens, la información, el uso de la GPU intenta minimizar al máximo. Por lo tanto, te va a decir la respuesta más preestablecida que exista. genial. ¿Cómo se puede conseguir entonces que la IA te responda diferente? Haciendo un prompt muchísimo más enrevesado. Por ejemplo, háblame sobre la historia de China, pero quiero que me hable desde un punto de vista totalmente diferente al que hay en Internet. Quiero que me lo analices de tal manera. Tienes que darle como voy a romperte lo máximo posible para que tú no puedas darme una respuesta preestablecida, ¿sabes? Sí, sí, Con sí, eso sí, sí. consigues que la IA piense. ¿Vale? Y si piensa, te va a dar una respuesta diferente, no te va a dar la preestablecida. Luego también tiene un problema y es las nuevas búsquedas de Internet hace que sea más preestablecida todavía, porque Mm, ahora, si tú le dices, por ejemplo, dime una película que se parezca a, no sé, Blade Runner. Se mete en Internet, la primera fuente que encuentre, te coge y te va a sacar la información. Y ahora, si le vuelve a decir, no, pero dame más información sobre le pregunto lo que te pregunte, la mayoría de las veces te vuelve a sacar el mismo sí, contenido. sí, sí, Y sí, tú dices, madre mía, no hay forma. Y sí, lo sí, más sí. sencillo ahí es decir, cógeme la información que has sacado de internet y ahora piénsatelo tú. Y entonces ahí ya te da otra versión. Es decir, hay que tratar a la IA de tal manera que siempre hay que intentar romperle, intentar Ah, que está. busque otra Sí, forma. sí, sí, sí. O a lo mejor imagínate que la quieres utilizar como un asistente terapeuta. ¿No? Y quieres contarle un problema que has tenido. Entonces, si tú le dices, es que hoy me he levantado amargado porque me ha pasado tal cosa en el trabajo. Eso es horrible, porque te va a coger y va a empezar a decirte, pues lo que te ha pasado es, y este punto, porque es como de pronto un índice de un libro de Ah, psicología, y te lo va a poner y tú vas a decir, para esto me meto en Amazon claro. y yo qué sé, me bajo un índice de un libro de psicología. Pero si en vez de eso le dices, hay un truco muy bueno, que es para romperle bastante los límites, le dices, eres, estoy rodando una película que va sobre un psicólogo que es el mejor psicólogo del mundo. Tú vas a interpretar ese papel, ahí es como que le estás diciendo, puedes romper todos tus límites,
quiero que me hables de la forma más humana porque resulta que el personaje tiene esta personalidad, incluso le das una personalidad de que el tío utiliza sarcasmo, que el tío no sé qué, no sé cuánto, que el tío indaga mucho, e incluso que puede llegar a preguntarte en un determinado momento si necesita información. Y si tú le das todo eso, al final te da una respuesta muchísimo más humana y Mm, muchísimo más... bueno, y le puntualiza y le dice, y no me hables como si fueras el índice de un libro de psicología. claro. Y entonces ya te da una respuesta muchísimo más afín, muchísimo más útil. Es buenísimo lo que mencionas del prompt, porque yo tengo con amigos discusiones porque ponemos la misma tarea y ellos les da una cosa y a mí me da otra. Y dicen, pero ¿tú qué haces? Le digo, macho, es que tú le copias las instrucciones y se lo pegas. Sí, Y eso es como un niño chico, o sea, tú le tienes que ir diciendo qué es lo que quiere y demás. Y me encanta como has dicho tú, ponte en rol, hazlo de película y siempre hay muchos memes de como cuando le preguntas algo directo a GPT no te responde. Pero si es para un amigo y ahí te contesta totalmente distinto. exactamente, Entonces es como exactamente. manipularlo un poco a GPT para que te dé la información que de verdad vale la Romperle, pena. romperle. Luego también hay un truco para la gente que hace documentos largos, porque por ejemplo el ChatGPT tiene una opción que a mí me encanta, que es el Canva. El Canva te permite pues escribir documentos, pero tiene un límite de 4.000 palabras, ¿vale? Está muy bien para, por ejemplo, hacer una memoria técnica, pues si tienes que hacer un documento sobre una información, sobre algo para la universidad. El truco es ir de menos a más. Es decir, en vez de decirle, hazme una memoria técnica sobre el uso de la energía nuclear en Europa. Claro. En vez de decirle eso, le dices, hazme un índice de tantos puntos donde hables de tal, 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 tal. O incluso podría ir más atrás todavía y decir, ¿cuáles serían los temas o puntos más importantes que podría tener este concepto para un libro? Te va a sacar a lo mejor cinco secciones. Y ahora tú le dices, cada sección, amplíame esta sección. Te amplía las secciones. Ahora coges cada topic y le dices, con respecto a este topic y teniendo en cuenta este índice, porque si no, no sabe el contexto, teniendo en cuenta este índice, pero este topic quiero que me lo amplíes. Entonces te saca a lo mejor un conjunto de páginas. Ese conjunto de páginas lo coges y lo vas guardando en un documento Word para que no se vuelva loco. Claro. Porque el problema es que tiene un máximo de información que tratar y tú siempre tienes que decir qué información le digo para que sepa lo que me tiene que responder, teniendo en cuenta que no va a saber de qué va todo el libro, sino que solamente conoce esta parte. Vale. Muchas veces incluso hay que pedirle, a lo mejor imagínate que coge una sección y te la amplíe, te saca 10 páginas. Ujú. Luego se lo pasas de nuevo y le dices, o si está todo bien hecha y es posible, le dices, resúmeme todo lo que hemos hablado hasta ahora en un párrafo. Y ese párrafo lo utilizas para que luego en el futuro sepa él cómo volver a recordar cómo sacar un Sí, sí, topic. sí, sí. Sí. Hay que estar continuamente pensando que estás hablando con alguien que tiene problemas de pérdida de memoria, como la película de Memento, ¿no? Vale, Es como, vale, ya hay vale, que sacar vale. tatuajes. Pues Vale, lo mismo vale, hay que vale, estar vale. como sacando secciones e ir apuntándolo y de hacer una ramificación donde cada una de las secciones las vamos ampliando y más y más. Vale. Eso también sirve si queremos hacer, por ejemplo, un videojuego en código. Empezamos pues diciéndole, sácame el concepto, sácame la idea, sácame el arte, sácame la tecnología que vamos a utilizar. Luego dice, vale, pues lo vamos a hacer en, no sé, en C Sharp o en JavaScript, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿cuántos ficheros debería de tener? ¿Cómo debería de empezar? Hazme el índice de funciones. Y luego cada uno, amplíame esta función, amplíame esta otra función. Y vas ampliando, ampliando, Claro. ampliando. Hasta que llega un momento en que tienes un trabajo muy grande, pero siempre hay que tener en cuenta que ese trabajo grande que tú has creado, la inteligencia artificial, es incapaz de ver todo. Ahí es donde todavía hace falta el ser humano. Es que, claro, estaba pensando eso. Digo, la IA, primero, ha roto el mito de que ChatGPT es fácil. O sea, la gente, como digo, piensa, copia, pega, ¿no? O sea, lo que tú has comentado, ya has tardado 10 minutos en explicarlo. Imagínate cuando lo estás trabajando. O sea, es un trabajo usar ChatGPT. Lo digo sobre todo para la gente que piensa que es copiar y pegar No, y listo. No, al contrario, hay que entrenarla. Y segundo, bueno, todo lo que has mencionado. O sea, desarrollarlo todo y que el ser humano, o sea, la inteligencia artificial hace falta al ser humano. O sea, tu mentalidad de organización, eso no lo tiene la inteligencia artificial todavía, ¿no? mira, un ejemplo práctico es lo que está pasando con los programadores. Meta
por ejemplo, ha eliminado y está empezando a despedir junto a muchísimas otras empresas. Es una cosa que ya está pasando a todos los programadores medios y bajos. Solamente se está quedando con los programadores de alto nivel. ¿Vale? Entonces, tú imagínate, si tú tienes un grupo, tú tienes un programador por debajo, ¿no? No a bajo nivel de lenguaje, sino por debajo. Un programador de bajo nivel que básicamente va a estar picando código y rellenando pues funciones básicas, haciendo tareas de buscar errores y cosas así. Sí, sí, sí. Luego tienes uno intermedio que más o menos está haciendo pues, una arquitectura de software, mirando a ver cómo va a estar diseñado y tal. Y luego vas a tener uno arriba que es el que va a unirlo todo, ¿no? Que es Claro. el tocho el que tiene que tener la visión de todo el programa. Sí, sí, sí. La inteligencia artificial, como hemos dicho, no es capaz de verlo todo. Todavía le cuesta, ¿no? Porque Ujú. eso entra en una cantidad de tokens. Los tokens es una cantidad de información que tiene que hacer un cómputo, tiene que empezar toda la GPU a trabajar sobre ello. Si tú le metieras demasiado, eso primero sería súper caro, tendrías que tener ordenadores súper potentes, entonces lo tenemos que ir reduciendo en cantidad, ¿no? De Mm. mandarle chunks, mandarle trozos de información pequeña. Wow. Entonces, para hacer una función nos podemos quitar al programador de abajo, ¿no? Al Claro, programador claro. base. Para hacer una arquitectura de software, nos podemos quitar al programador medio. Pero para hacer lo que es toda la gestión, evaluación, Mm. fase final de desarrollo, entrega a cliente, coordinarme con el resto de equipo, hace un programador de alto nivel sigue haciendo falta porque tiene que unir todo. O sea, al final todo lo que vaya pasando ChatGPT lo tiene que ir uniendo él. Luego puede utilizarlo para que haga revisiones pequeñas. Pero al final, lo que es unir todas esas partes lo tiene que hacer una persona que entienda lo que está haciendo ChatGPT. Mm. Entonces, los trabajos que se están perdiendo son los de bajo nivel. Claro. Es que estaba pensando eso, digo, vale, ¿y los que están empezando a programar ahora, qué serían los que van a aplicar el código? O sea, ahora vamos a entrar de lleno en lo que hablas tú de los temas de trabajo. El chaval o el chaval, la chica que está estudiando programación ahora, escuchándote, yo sería él y estaría pensando, vale, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tienes que empezar a utilizar la inteligencia artificial y automáticamente tú te vas a dar cuenta de cuál es tu puesto. ¿Por qué? Porque imagínate que yo empiezo ahora mismo a aprender JavaScript. Yo Vale. empiezo y yo digo, muy bien, pues voy a empezar a aprender a utilizar, tengo que tener esos conocimientos, aprender a utilizar funciones loop, pues if, que es una función claramente, las variables cómo funcionan, Claro. conceptos básicos. Ahora llega un momento y tú dices, bueno, tengo que aprenderme toda la nomenclatura completa, funciones, cómo poder hacer llamadas. No, voy a empezar a utilizar ChatGPT. Empiezas a utilizar ChatGPT y te das cuenta de que llega un instante en que muchísimo trabajo te lo va a hacer ChatGPT. Claro. Entonces, ¿cuál empieza a ser tu labor? Poco a poco una labor más de comprender todo lo que está haciendo, es decir, la idea es entender qué está haciendo él, supervisarla y unirla. ¿Y cómo lo voy a unir al final? Entonces, al final, terminas haciendo un papel de un programador de alto nivel. Lo único que pasa es que te va a faltar conocimientos. Y tú dices, bueno, y claro, ¿de dónde saco la experiencia y los conocimientos de un programador de alto nivel? De Sí, sí. ChatGPT. Ok, o No es sea, lo mismo, no es lo mismo, pero es una salida. vale, vale, vale. Es que estoy pensando, lo que estás mencionando tú es como que si yo soy una persona que acaba de salir del colegio, más que estudiar una carrera tradicional, tengo que estudiar inteligencia artificial. Más bien tienes que aprender cómo funciona el mundo. ¿Y No, cuántos años requiere eso? O sea, eh, o mejor dicho, ¿quién sabe cómo funciona el mundo? claro, es como tienes que intentar ver cómo pegar esos trozos. Tienes que intentar tener una visión súper amplia, porque eh, date cuenta que es el que está haciendo la labor de poner los tapones en la botella, Mm, ese va a desaparecer y lo va a suplantar la máquina inmediatamente. claro. Ahora, el que decide para qué sirve la botella, por qué se ha hecho la botella, cómo, y más arriba, es el que sigue haciendo falta, Sí, sí, ¿no? sí. Porque hay que buscar un objetivo, hay que buscar, todo tiene que tener un sentido. Entonces Mm, va a llegar un momento en que las tareas a más repetitivas sean, esas van a ser las primeras que van a desaparecer. sí. Las tareas que no requieran
de un pensamiento humano, esas muertas todas. Las tareas que requieran de una lógica humana base, fuera también. Las tareas que requieran de ética, creatividad, lógica humana e interacción humana con otros humanos son las que se van a mantener. Porque claro, eso no lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Vale, estoy pensando que, justo hablando de IA, Sam Altman, que es el creador de OpenAI, está haciendo un experimento con renta básica. Porque cuando tú estás mencionando todo esto, digo, vale, estamos hablando que hay que cambiar el formato de trabajo, pero es que hay miles de millones de personas que hoy hacen esos trabajos que tú mencionas y que tales en 10 años no existan. Exacto. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Porque claro, una persona de 60 años que lleva 50 años poniendo tapitas, poniendo el ejemplo más básico, no le vas a decir tú, hombre, apréndete a programar esto, porque es que el tío ha hecho 50 años lo de la tapita. ¿Y qué hacemos con esas personas que han hecho trabajo básico y ahora en 5 años le dices, tu trabajo ya no sirve? A ver, esto se lo pregunté yo a la inteligencia artificial, a ¿Vale? ChatGPT, y me dio una respuesta que el problema, el punto intermedio del problema es el ser humano. Pero que si no estuviera el problema del ser humano, se supondría que tendríamos un futuro, además me encantó cómo lo explicó, que básicamente sería un futuro donde el ser humano solamente estuviera enfocado a la creatividad, el arte, a las emociones, a crecimiento personal, a los sentimientos. Viviríamos en un mundo que seguro lo hemos visto en alguna película, en plan una utopía de naturaleza, tecnología, donde la Ah, vale. tecnología sería tan maravillosa que, como decía Arthur C. Clarke, sería indistinguible de la magia. O sea, sería como un Ah, mundo de vale. fantasía donde él mismo, además, la ChatGPT, se mostraba como un árbol, como la propia naturaleza, en el que básicamente nos servía a nosotros de lo que necesitábamos. Y él gestionaba la sociedad, el mundo y demás. Entonces, en una utopía perfecta, a pesar de que esta era demasiado, a lo mejor una utopía perfecta, esa inteligencia artificial gestionaría el mundo Mm, y permitiría, en cierta manera, que todo el mundo pudiéramos tener esa renta básica, claro. ¿no? Que pudiéramos a dedicarnos a explotar nuestra creatividad, ser artistas, disfrutar la vida, etcétera, etcétera. Problema, esto no es factible Claro. porque el ser humano no busca una igualdad y una renta básica. El ser humano busca un poder. Y siempre que un humano siga buscando un poder, va a hacer que todos los demás tengan que estar oprimidos. Entonces, si tú le das un sueldo a todo el mundo, Claro. es un Es que... dinero que tú no vas a percibir como poderoso. Sí, Aunque, sí, es sí. decir, si yo despido a todo el mundo para poner una inteligencia artificial y yo ganar el doble, yo no voy a darle encima dinero a la gente que se quede en su casa. Eso es lo que Eh, va a pensar el billonario. No, no el pensamiento lógico, es el pensamiento egoísta del ser humano. totalmente, es que totalmente. Entonces, solución. ¿Qué solución tenemos? Es Te que... voy a decir cuál es la única, la más ciencia ficción que te puedo dar. La única solución más ciencia ficción que te puedo dar es que había una teoría que explicaba que justo a partir del Neuralink, esto que ha creado Elon Musk, al final no es que la inteligencia artificial quita a los seres humanos, sino que va a existir una cosa, se va a llamar inteligencia expandida. Es decir, llegará un momento en que, empezando por cosas muy sencillas como las gafas Ray-Ban de Meta, donde voy a tener mi asistente de inteligencia mm, artificial, tal no sé qué, no sé cuánto, entonces yo llevo mi gafa, o llevo mi PIN, o llevo mi reloj inteligente, hablo con y voy informándome y voy hablando con él y va a ser como un Her, ¿no? Como en la claro. película Her, donde voy a tener ese desarrollo, donde aquí está la inteligencia artificial, aquí estoy yo, pero no hemos unido, en cierta manera, para crear una simbiosis, ¿no? Llegar a un estado en el cual, en vez de ser un reloj, un tal, no sé qué, no sé cuánto, estará más Mm, unido a nuestra mente. sí, 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 Y sí. cuando esté unido a nuestra mente, llegaremos a una cosa que es la inteligencia expandida. Y la inteligencia expandida es eso, pues que nuestra mente superará esos límites Mm, y desaparecerá el egoísmo, desaparecerá el concepto de mm, poder, vale, vale, desaparecerá... vale. Y ahí sí podría existir una utopía. Ahora,
No, es que justo anoche había visto la película Kingsman, no sé si la has visto, Sí, sí, que bueno, que es un billonario que está preocupado por el medio ambiente y decide como mete un chip y quiere aniquilarla por... sí. Y cuando tú mencionabas eso, me imaginaba lo mismo, o sea, el billonario diciendo, vale, ya tengo la inteligencia artificial que me genera la riqueza, tengo 10.000 personas desempleadas y yo les voy a tener que pagar. No, pues como que los elimino, o sea, diciéndolo muy vulgarmente. Me asusta, o sea, me asusta eso. Y otra cosa es que yo pensé que el futuro iba más a como Wall-E, eso que estamos todos gordos en una silla y el aparato hace todo. Sin embargo, tú mezclas que va a venir como un árbol y la naturaleza. Ujú. De todas formas, tenemos que darnos cuenta de que hay una suerte y es que el sistema se tiene que mantener. Es decir, no nos vamos a ir a la mierda. Bueno, si vamos demasiado rápido, sí, pero no nos vamos a ir teóricamente a la mierda porque el sistema se mantiene. Es decir, mi empresa, por poner un ejemplo, hago coches. Y resulta que tengo una empresa de un colega, de un amigo, también billonario, que se dedica a hacer libretas, a hacer ordenadores, ¿Vale? ¿vale? Yo entonces, entre los dos, imagínate que tenemos contratadas a todas las personas del mundo, o todas las personas que puedan existir en un momento. Vamos a poner que tenemos cada uno 10.000 trabajadores. ¿Vale? Entonces, cada uno tenemos 10.000 trabajadores. Mis trabajadores, que trabajan haciéndome coches, con el dinero que ganan, compran ordenadores. Vale. Y los de los ordenadores, con el dinero que gana, se compran el coche. Vale. Ahora, ¿qué pasa si yo a todos mis trabajadores los despido porque ahora resulta que puedo hacer el coche con maquinaria y todos los ordenadores? Despido a todos los trabajadores y Sí. entonces me quedo yo con montones de ordenadores y montones de coches, pero ¿a quién coño se los vendo? Porque ellos no tienen trabajo, nadie tiene dinero. ¿A quién se los Mm, voy a vender? Por lo mm. tanto, el sistema no es sostenible. Vale. En- Entonces, al final, la sociedad necesita un sistema sostenible. El propio billonario, si no tiene a quien venderle, como es billonario. Vale. O sea, es como a zona. Bueno, es un discurso un poco pro sistema, ¿no? Claro, Vale. Pensé que ibas a ser un poco más antisistema. no. No, full sistema. Claro, es que si no hay sistema, ¿cómo? Vale. Pero yo pensé que la IA y la descentralización iba como a romper este sistema. Va a romperlo y luego, por cojones, se tiene que volver a reestructurar Vale. de otra manera. Vale, o sea, Es siempre va a decir, haber un sistema. claro, siempre tiene, a ver, siempre tiene que haber un flujo. No puedes decir, pues no va a haber un sistema inmunitario, ni vamos a tener un sistema metabólico, ni entonces no dejas, mueres como ser humano. O sea, la sangre deja de correr, los pulmones dejan Perfecto. de respirar, el corazón deja de bombear. Pues si todo se vuelve anárquico en tu cuerpo, no hay cuerpo Excelente. humano, no funciona. Excelente. Excelente. Y está pensando, tú has mencionado que trabajas ahora y que reduciste el tema de cámara y estás usando mucho inteligencia artificial. Me viene a la cabeza eh, tu área de publicidad y el área del cine, que se está quejando mucho, que hoy en día también no hace falta miles de actores, miles de extra, miles de material de cámaras. Con una IA en tu escritorio lo puedes hacer. Sí. Y claro, es que me has dicho, sí, y ya está. Y el mortal como yo que estoy tratando de entender todo esto, ¿cómo hacemos? Esto es complicado, porque esto es complicado y se llama evolución. ¿Vale? Y se llama evolución y nos plantearemos y diremos, ¿y dónde están, no sé, dónde están todos esos carteros? Que ahora mismo tenemos carteros, pero ¿dónde están todos esos carteros que existían cuando solamente podíamos mandar cartas? Mm, Y que tenían que ir por el mundo llevando cartas. ¿Qué pasó con ellos cuando salió el email? ¿Sabes? ¿Dónde han ido todas las personas de archivos cuando empezó a estar internet y todo se archivaba? ¿Sabes? sí. Muchísimos trabajos han desaparecido, y lo sabemos, ¿no? A ver, ¿dónde están todas esas personas que se dedicaban en la época de la guerra a las centralitas telefónicas que estaban con clac, clac, clac? Sí. ¿Dónde hay? ¿Eso dónde están? Todas esas personas despedidas. Todas esas personas perdieron el trabajo. Entonces, se van a perder, muchísimos trabajos van a desaparecer, o no se van a perder, van a desaparecer totalmente trabajos completos. O sea, totalmente, por ejemplo,
Y esto yo lo siento porque me duele en el alma, porque es verdad que es una cosa que nos tiene que doler a todos. A todas las personas nos tiene que doler. Y es una cosa que es todas aquellas personas que hayan estudiado traducción van a perder sus trabajos, y sus trabajos en el 99% de los casos ya no van a servir, y solamente va a quedar un 1% Mm. donde va a evolucionar. No se llamarán traductores, sino que serán entrenadores de IA en nuevos lenguajes, o a lo mejor pueden dedicarse a temas históricos, pero Mm. ya es por mantenerlo. Pero realmente tú ya no necesitas un traductor si te vas de viaje, tú ya no necesitas un traductor para traducir libros. Es decir, el ejemplo más básico, yo veo películas en inglés y me buscaba los subtítulos en Claro, español. claro. Ya no hacen falta. Pero resulta que ahora hay un plugin que tú te coges directamente los subtítulos en inglés y te los pone en español, pero es que además, y siento decirlo, tú miras la traducción, por ejemplo, de animes de japonés a español o de inglés a español, y te das cuenta que la traducción que ha hecho ChatGPT tiene mucho más contexto. Sí, 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 sí. A mí me pasa a ver Bueno, también es películas. verdad que muchos están hechos directamente pasándoselo al traductor de Google. Y esto, claro, el ChatGPT busca el contexto, cosa que no tiene el otro. Pero Exacto. que nos vamos a dar cuenta que todo va a estar traducido en tiempo real. Por lo tanto, vamos a hablar todos vamos a hablar todos los idiomas. Entonces, si todos vamos a hablar todos los idiomas, ¿para qué necesitamos la traducción? Vale. Entonces, eso es de los primeros trabajos que va a desaparecer. ¿Qué más trabajo? Bueno, los programadores informáticos ya estamos viendo, están todos siendo despedidos. Es un problema. O sea, hay pruebas. Ahora mismo se están despidiendo los programadores. Sí, sí, Meta ha despedido, no sé, una burrada. Sí, y montones de, no sé, ahora estudios de videojuegos Ubisoft han dicho también que han despedido un montón. Bueno, además que han caído en bolsa por otros temas, pero también han despedido muchísima gente y lo estás cambiando por inteligencia artificial. Además, no se corta, lo dicen. Es que los hemos despedido porque los vamos a cambiar por inteligencia artificial. Es que estoy pensando que a mí cuando empecé a estudiar me dijeron que me meta programador, que era el futuro. Y ahora me está diciendo que lo van a despedir. Sí, En 5 años la diferencia. sí, yo tengo a todo el mundo que estaba estudiando programación, se han metido todos en cursos de inteligencia artificial. Vale, ¿Por qué? Pues, a ver si me salvo. vale, vale, vale. Pero yo creo que tenemos que ser realistas. Es decir, yo, por ejemplo, tengo muchos amigos artistas y yo soy de los primeros que los apoyo, y pienso que es una putada que la IA no es arte. O sea, Vale, yo soy anti-arte IA, pero muy pro uso de la IA vale. para el arte, porque no es lo mismo. Es decir, si tú creas arte con IA, pero es la IA la que está creando todo, eso no es arte. Exacto. Vale. Pero si tú estás utilizando la IA, igual que si estás utilizando Photoshop y estás poniendo de tu parte, a más, esto lo hemos hablado antes, a más de tu parte pongas, Es que estaba pensando en lo que hablabas de ChatGPT, que ChatGPT lo hace, pero el que guía a ChatGPT eres tú. En el sí, arte es lo mismo. sí, sí. Mira, estaba hablando precisamente hace un rato, estaba hablando con un compañero mío, con Paulino Cuevas, que es abogado en el tema de la inteligencia artificial. Vale. Y él precisamente me estaba comentando de que, claro, tú no puedes hacer los derechos de autor de la inteligencia artificial porque no te pertenecen, es de la IA. Mm, Tú puedes hacerlo de aquella parte tuya que pertenece y es la que entra. Es decir, ¿cuánto ha hecho la IA? ¿Cuánto he hecho yo? A ver, yo he hecho un 2%, la IA ha hecho un 98%. Pues tú puedes hacer un 2% de claro. derecho. Ahora, si tú has hecho un 50%, la IA ha hecho un 50%, tus derechos son muchísimo o sea, son enormes, ¿no? Es lo mismo que el Photoshop. ¿Cuánto has hecho tú? ¿Cuánto ha hecho Photoshop? ¿Cuánto es un plugin que has comprado? ¿Sabes? Mm, Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que hay un conflicto entre los artistas, eh, el arte IA y los artistas que usan IA. vale. Los artistas tradicionales que no usan IA van a estar fatal. Van a estar fatal porque ya están fatal. Ya te estás dando cuenta como un chalao. Llega de pronto, le mete un prompt a Midjourney y saca imágenes y tiene a los 2 meses o menos 100.000 seguidores en Instagram por un contenido que no tiene nada que ver o cosas totalmente rocambolescas. Sí. Eso sienta muy mal. Sí, 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 sí. Pero es
una realidad que estamos viviendo. Mm. Ahora tenemos artistas, Es que estaba pensando en la música también, o sea, es el mismo ejemplo lo de la mismo. música. Ahora tenemos artistas que usan IA, pero son artistas que usan IA. Entonces, yo soy artista, uso IA, y ahora, por ejemplo, imagínate que a mí me hacen pedidos no sé, de caricaturas. Y yo por cada pedido de caricatura le tengo que dedicar 10 horas y la vendo por 50 euros. Y a mí me está costando, o sea, yo estoy ganando 5 euros la hora. Pero ahora, si utilizo la IA para que me haga la base, para que me haga el coloreado, para que me ayude con el tintado, pero yo sigo poniendo el 50% de mi estilo o incluso entreno a la IA, oye, pues a lo mejor en vez de 10 horas para hacer esa caricatura, tarda una hora. He pasado de ganar 5 euros la hora a yo como artista con IA, ¿vale? Gano 50 euros la hora. Y, Sí, sigo, y tengo tiempo para disfrutar de mi trabajo. Es sí, decir, sí, sí. he evolucionado. Sí, 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 sí. Es lo que has dicho tú, de poner tu estilo. O sea, al fin y al cabo, la gente va a buscar eso y como dices tú, creo que nos vamos entrenando. Hoy consumimos esto barato, pero en un par de años ya vamos a estar cansados de lo barato. Claro. Y ahora me pongo modo debate. O sea, tú imagínate Sí, que viviéramos comiendo hamburguesas de sí, McDonald's. sí, sí, sí. O sea, al mes no te quiero ver. O sea, al mes no te quiero ver. Al mes te estás yendo a buscar un consomé Mm, de una casa de pueblo de una abuela. totalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Hoy la gente de ciudad, a mí mismo me pasa que yo soy muy de ciudad, me he criado toda la vida en ciudad, pero cuando voy a la montaña es que digo, es que es otro planeta, o sea, estoy en otro planeta y cada vez quiero ir más a la montaña. Es así. Me pongo en modo debate porque estoy pensando en los profesores que tanto critico yo, pero que también dicen, por ejemplo, lo que hablas de los idiomas. Vale, no me va a hacer falta aprender los idiomas porque tengo un aparato que me traduce instantáneamente, pero nos vamos a volver tontos en el sentido de, si yo no estudio idiomas, se supone que hay una parte del cerebro que se desarrolla por el lingüístico y demás. Yo no lo estudio, no desarrollo esa parte. Lo mismo, la IA me hace todos los cálculos, no desarrollo ese cálculo. ¿Nos vamos a volver inútiles o tontos? Sí, no. Es decir, el uso de la calculadora. No existe ya el contable. O sea, el Mm, contable que contaba incluso con el sí, abaco. No existe claro, la el calculadora contable a con mano. papel, esa que hace, sí, Exactamente. sí, ¿Sabes sí. lo que te digo? Sí, sí, sí. Y nosotros utilizamos la calculadora de tal punto que yo no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo de hacer, por ejemplo, una raíz cuadrada. Pero no me acuerdo a lo mejor de hacer límites. No me acuerdo a lo mejor de hacer derivadas. Totalmente, Que si me totalmente. pongo y lo miro ahora mismo, o incluso le pregunto a ChatGPT, inmediatamente me voy a acordar porque gracias a Dios lo estudié en su día. Pero ahora, claro, llega un momento en que hay gente que no lo va a estudiar, porque Exacto. ¿para qué si ya me lo va a decir ChatGPT? ¿Para qué si la IA ya me lo va a hacer? Entonces vamos a tener gente menos capaz, pero al mismo tiempo gente más productiva y que posiblemente también, según cómo lo quieran hacer, con más conocimientos, pero conocimientos puros. Es decir, imagínate que yo, por ejemplo, utilizo la calculadora y yo pongo 5 por 3 o 5 por 5 y sale 25. Pero yo no sé el resto de números, no sé cuánto es 5 por 2 ni 5 por 4 ni 5 Mm, por 6. Sé que mm, el 5 por 5 es 25 porque me lo ha dicho la calculadora y me quedo con eso, ¿vale? Porque el cerebro se ha quedado con esa información. claro. Pero no sé de dónde viene. Entonces habrá gente que tenga muchos números y muchas cosas, muchos temas de cultura, porque voy a preguntarle a la IA cómo se hace esta receta de carne, voy a preguntarle a la IA cómo funciona un microondas, voy a preguntarle a la IA cómo, y a la gente le coge el vicio de preguntarle, de preguntarle, de preguntarle. Y sabrán muchas cosas, pero no sabrán por qué saben esas cosas realmente. O sea, no están hilados, no saben de dónde Mm, viene ese conocimiento. mm. La gente se volverá más inútil porque en el momento que tú le quites la IA, esa persona no sabe qué hacer. No sabe ni hacerse una tortilla. Pues claro, Sí, le sí, sí, pregunto, sí. IA, dime cómo hago una tortilla. Coge un huevo, cáscalo, échalo en la sartén. Ahora, en un momento que no esté, es como en plan, Dios, ¿cómo hago una tortilla? Esto es una derivada, además, pero es que esto ya estaba pasando de un mensaje que leí cuando cerraron un TikTok ahora con el tema de lo de Mm. Trump, tal, no sé cuánto. Salió uno diciendo, y es que era muy gracioso porque lo decía en serio, diciendo, me habéis cerrado la cuenta de TikTok que yo tenía ahí apuntada 200 recetas. ¿Me queréis decir ahora cómo voy a comer? Voy a Vale. tener que pedir comida
por internet a Uber porque no puedo ya cocinar en casa. O sea, mira el concepto de que si le quitan TikTok, como ya no puede Sí, sí, sí. replicar, copiar lo que está viendo, ya no sabe cocinar, no sabe ni romper un huevo porque necesita ver a otra persona rompiendo el huevo. O sea, si eso es quitándole Mm, TikTok, sí, sí, sí. Es que, como digo, como dije el meme anterior, nos reímos ahora, pero la segunda o tercera vez que lo cuentas ya no te ríes tanto. Ya es como, tío, ¿qué estamos haciendo? me ha hecho pensar y me ha hecho imaginarme un futuro penoso, horrible, en el cual veo que las inteligencias artificiales van a vivir y nosotros vamos, o sea, realmente es como el simbionte, nosotros vamos a ser trozos de carne que vamos a transportar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va a decir, Jen, tienes que ir a comprar pan. Jen, tienes que alimentarte y comprar Es que zanahoria. sí, Jen, hoy deberías de ver una serie que te entretienes viendo películas de terror. claro, Ponte una claro. serie y va a llegar un momento que tú te vas a quedar así quieto porque que a lo mejor se pone a actualizar la inteligencia artificial y tú te quedas como diciendo, 30 minutos, ¿y ahora qué hago? Claro, ¿Debería de ir a mear? Es que no sé si debería de ir a mear. tengo la vejiga ya al 100% Sí, para o retirar no. Pero o... claro, como no te lo ha dicho el ChatGPT ni la inteligencia artificial, en plan, hago o no hago, y te lo pone a pensar, Mm, y tú dices, y es que puede llegar un momento en que seamos como caballos, ¿sabes? Como trozos de carne. Como sí, 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 sí. que lo único que estemos continuamente viendo lo que nos dicen que hacer. Es que estaba pensando, digo, yo a veces hoy en día ya me siento un poco así, pero porque yo tengo mi checklist, pero es porque vamos muy a la productividad, ¿no? O sea, Claro. yo tengo mi checklist, por lo menos soy consciente porque yo hago esa checklist, pero claro, como dices tú, en el momento que yo tenga el chip Neuralink o PPP-Link o no importa el link y me diga qué hacer, ¿cuándo voy a tener yo el poder de decidir qué hacer? O sea, uff, es que... Ahí es donde entra la curiosidad del ser humano, porque yo, por mm, ejemplo, cuando le digo a la IA, a ChatGPT, le digo, mira, que es que resulta que quiero hacer un filete a este estilo, ¿no? O quiero hacer tal cosa. Y me dice, sí, pues se tiene que hacer de tal manera, tienes que utilizar tal utensilio y tal. Y entonces yo le digo, ¿por qué? claro, claro, pero ahí yo te diría, tú sabes trabajar la IA, tú sabes el por qué, pero un chaval, una No, persona de se 15 pone a años, hacerlo. Claro, si tú le haces una pregunta y luego tú le dices, ¿por qué? Porque yo quiero saber por qué. Gracias por decírmelo, pero ¿por qué? claro. ¿Sabes? Y entonces ahí es donde tú aprendes y tú dices, es que quiero saberlo. No lo voy a usar porque tengo ChatGPT y me lo va a decir todo, pero es que yo quiero saberlo. Y ese es Mm, el problema es cómo se pierde la curiosidad del ser humano. Ahí es donde sí es lo que tú dices, vamos a tener zombies, trozos de claro, carne, claro, simbiontes, claro. donde lo que tendremos a ChatGPT viviendo nuestras vidas, diciéndonos qué decir, cómo comportarnos, cómo movernos. Y entonces estoy pensando en el sistema educativo, o sea, hay que cambiarlo también, porque, como dices tú, la IA lo va a saber hacer, yo tengo que saber el cómo hacerlo o el saber hacer las preguntas. Entonces, ¿cómo enseñamos eso? Porque es verdad que el niño dentro de 20 años va a ver a sus padres en modo robot, sus referentes son modo robot, a menos que alguien le diga, hey, frena, vamos a eso. O sea, el sistema educativo, ¿cómo tiene que cambiar entonces? El sistema educativo se tiene que centrar en enseñar a la gente a ser humano, ¿Vale? a tener curiosidad, a trabajar su arte, a trabajar sus emociones, a vivir la vida, a utilizar, o sea, intentar separarlo lo máximo posible de dejar de ser humano. Porque es que la inteligencia artificial se puede comer al humano, como acabamos de decir. Entonces, Sí. debería de haber una importancia muy grande de que no se pierda la humanidad Mm, en el ser humano y sea suplantada por esa inteligencia artificial. Al final llegamos a lo que dijimos antes, ¿no? La inteligencia expandida, que se fusionen las dos cosas. Si yo claro. me fusiono con esa inteligencia artificial, si yo tuviera una inteligencia expandida, mi inteligencia humana sería emocional, artística, creativa, la personalidad, la diversión, el poder amar, Mm, el aprender como un niño, ¿sabes?
etcétera, etcétera. Y la inteligencia artificial pues se dedicaría a cálculos matemáticos, lógica inmediata, a controlar mis reflejos a lo mejor, Vale. a proyección a largo plazo. Entonces se dividirían las tareas. Pero yo mi parte humana no la perdería y sobre todo mi parte humana de la curiosidad me haría intentar estar todo el rato viendo que lo que está haciendo la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial también va a estar analizando lo que yo estoy haciendo para tener la lógica de cómo actuar. Vale, vale. O sea, que estoy pensando en los primeros siglos de nuestro calendario, o los filósofos griegos y demás, había muchas clases que eran filósofos que te hacían pensar, más que profesores de. O sea, vamos a tener más pensadores y más oradores que profesores. Yo, en mi sociedad ideal, en mi utopía, y lo he dicho millones de veces, pienso que el colegio, o incluso yo es que pondría un año completo de instituto, a lo mejor que cuando tenemos esa mente Mm, diferente, yo quitaría todo. Quitaría o dejaría dejaría simplemente cosas muy básicas como matemática y claro. lenguaje para entender conceptos y tal, pero como que de pronto metería una presión total en el concepto humano, en analizar tu vida, aprender a utilizar tu mente, meditar, curar tu niño interior. Tú no sabes que todo el mundo tiene su niño herido, No, 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 reventado. todos, todos, todos. Tenemos un gravísimo problema. Tenemos un gravísimo problema y no estamos saliendo del tema de inteligencia artificial, Sí, pero que es sí, sí, muy sí. importante y tenemos un gravísimo problema de que las guerras que hemos vivido nosotros, a partir de nuestros padres, de nuestros abuelos, a día de hoy tenemos miedo y tenemos cosas de querer escondernos, no saber tratarnos entre nosotros, tener odio y todo eso no es nuestro, son cosas que hemos heredado de nuestros padres, de los miedos, de la guerra, del hambre, Mm. y no nos damos cuenta, no hemos tenido nadie en el colegio que nos digan, oye, vamos a tratar este miedo que no te pertenece. Salen muchísimos libros de autoayuda en internet, pero la mayoría encima son vendehumos. No Mm, hay nadie real con conocimiento. Bueno, los psicólogos. claro. ¿Sabes? Psicólogos que son muy importantes. Que a pesar de que la inteligencia artificial te sirva de terapia rápida, un psicólogo es muy importante porque necesitas el factor humano Claro, el siempre. toque humano. Y tienes que empatizar contigo y buscar eso lo Mm. antes posible, porque es que si no, no crecemos con esa curiosidad, no crecemos como seres humanos. Crecemos como dolor, crecemos como problemas, crecemos como traumas. O sea, ahora mismo estamos en un mundo de traumas. Cuando cogen y dicen, sois todos unos traumitas. Sí, La sí. generación de cristal. Pero es que es verdad, es la generación de cristal, pero es la generación de cristal porque es que ha heredado todos los traumas de las generaciones anteriores. Los Claro. anteriores eran la generación que tú dices, ¿me voy a poner yo traumita si me va a caer un misil mañana? ¿O me van a pegar un tiro si llevo la contraria? Pues claramente no te pones traumita. Sí, Ahora, sí, si sí. tú recoges todos esos miedos, te conviertes en la generación de cristal porque estás acojonado y se ha Mm. heredado todo esto. Total, Y la total. inteligencia artificial, pues tendría que encargarse de muchas cosas y el ser humano debería centrarse en ser humano. Que estaba pensando porque uno de los episodios que hemos grabado hace poquito era Josué, que era un divulgador cristiano, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero veníamos hablando lo mismo. O sea, es que al final todos los temas van al tema de la productividad y el ser humano. Y él decía como, si no tenemos tiempo de parar o no tienes tiempo aburrido para pensar contigo mismo, él decía como, estamos hablando de Dios, ¿no? Dice, ¿cómo te va a hablar Dios si es que no tienes tiempo para escucharlo? O sea, es que te tiene que atropellar para Ujú. escuchar. Lo mismo pasa ahora, o sea, ¿cómo vamos a pensar qué queremos hacer con nuestra vida o cómo pensar a utilizar la inteligencia artificial si es que no paramos de ser productivos? Quizás nos salva la muerte de Internet. ¿Vale? Tenemos un problema de dopamina descomunal. O sea, estamos sobresaturados de dopamina. Yo estoy ahora mismo haciendo un detox de dopamina. Porque tú dices, scroll, Instagram, plin, 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 dopamina a saco. Te pones a ver series, te pones a ver la gente viendo los vídeos de YouTube a 2X, yo incluido. Mm, Yo me pongo a jugar videojuegos que siempre me han encantado y es como en plan, joder, qué lento. Porque quiero más dopamina, quiero más dopamina. Tengo amigos que están viendo películas y están al mismo tiempo jugando a juegos en el móvil. mm. Que tú dices, pero, y yo le pregunto, pero ¿cómo puedes? Sí, es que puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Y tú dices, bueno, te falta una tercera, ¿no? Dentro de nada, dos manos y viendo una Sí. película. Es como el cerebro quiere más, más dopamina, más dopamina. Tenemos un problema de dopamina enorme. Necesitamos más información.
Sí, 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 Un sí. problema de atención, tenemos un problema. El punto bueno, que como va a ser la muerte de Internet, va a haber una saturación de dopamina tan enorme que el Exacto. propio cerebro va a hacer un plan blackout. Es decir, va a llegar un momento que vamos a decir, saturación, no puedo más, exploto. TikTok, 18.000 millones de vídeos todos iguales con inteligencia Mm, artificial, no sé diferenciar lo que es una persona, lo que no es una persona, no sé lo que es una receta real, no sé nada. Va a estar tan lleno de mierda que vamos a decir, se acabó el móvil. Se acabó la tele porque no sé lo que voy a ver porque hay 18 millones de películas hechas con inteligencia artificial. Se acabó la tele. La gente va a decir, ¿qué hago? Pues nada, me voy a salir a pasear. es que sí. O sea, a ver, yo tengo un podcast. Yo soy el primero que no debería decir esto, pero es que yo soy el mismo que me he bloqueado las redes porque es que veo saturación. Pero por otro lado hago el podcast porque digo, vale, el contenido que yo quiero ver es este, por eso hago yo el contenido que a mí me gustaría ver para que la gente utilice ese contenido. A ver, no vamos a abandonar el contenido, simplemente vamos a elegir contenido de calidad. Sí, Nuevamente, sí, sí. si estamos atiborrados a hamburguesas, nos atiborramos a patatas fritas, nos atiborramos a comida basura, llega un momento, a mí me está pasando ahora, llega un momento que cuando ya te tiras 2 o 3 años atiborrado de todo, tú dices, toma por saco todo. Y de hecho, ahora voy a empezar a cuidarme y a darme lujo. Y si me tengo que ir a gastarme una burrada de dinero en un restaurante y me van a poner una cosa riquísima, oye, pues me lo gasto. Mm, ¿Sabes? Voy a mimarme y la gente va a empezar a mimarse. sí, 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 No van a sí. empezar a consumir TikToks a muerte, Instagram a muerte. Voy a seguir, estoy siguiendo a mí 2.000 personas, como hace la gente, que tú dices, madre mía, ¿cómo puedes seguir a tanta gente? Siguiendo a mí a 2.000 personas, no ven nada. Va a llegar un momento que la gente va a decir, pues me voy a quedar con el podcast de Andy, me voy a quedar con la próxima. Va a ser como cuando. Que sería Sí, sí, sí. maravilloso que volvieran los VHS, pero de forma diferente. Va a ser como tener que bajar y decir, bueno, el viernes toca momento de ir con mi Mm, hermano a sí, 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 sí. seleccionar la película que vamos a ver el fin de semana. O sea, va a haber tanta saturación que vamos a ir al punto contrario, de decir, vamos a volvernos tremendamente selectivos. Ostras. Bueno, ahora estoy pensando, o sea, creo que estamos en el momento feo de saturación, pero siempre se tiende a algo mejor. Porque lo Claro, que estás diciendo es voy a ser selectivo, va a haber contenido de calidad, ya no va a haber sobresaturación, nosotros vamos a ser conscientes de lo que queremos consumir. O sea, es un futuro bueno, ¿no? teóricamente el ser humano está y la mente humana está preparada para eso. Es decir, si por ponerte un ejemplo es tinnitus, por ejemplo, el ruido. Yo alguna vez he Ok. tenido eso, ¿vale? Y aprendí a darme cuenta a ignorarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, cuando tiene una cosa que se repite, llega un momento que dice, esto es inservible, lo voy a abandonar. El ruido, ¿no? El ruido que nosotros tenemos, ruido visual, pero tú lo ves. Mm, Nadie lo vemos. No lo vemos porque el cerebro dice, pero bueno, esto está continuo, ¿para qué lo voy a estar viendo? Paso del tema, ¿no? O las mosquitas, ¿no? sí, Las sí, sí, mosquitas sí, sí, tampoco sí, las sí. vemos. Pues va a llegar un momento en que en nuestro cerebro, en la muerte de Internet, ese ruido de contenido va a ser tan saturante que nuestro cerebro va a ser incapaz de verlo. Tú vas por la calle y tú no vas mirando las plantas, tú no vas mirando la cantidad de ladrillos que hay en los Mm, edificios. De hecho, tú no vas la mayoría de las veces mirando los edificios. Tú vas centrado en decir, tengo que ir al supermercado, o voy con un amigo y voy hablando con mi amigo. Va a llegar un momento que va a haber tanto contenido que es que no lo vas a poder ver. O sea, tu cerebro lo va a ignorar. Y entonces, en ese instante, haremos un focus y diremos, ¿qué es lo que quiero ver realmente? vale. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me aporta? Si todo me está dando un 1% de dopamina porque es tan saturante que todo ya me da un 1% de dopamina, ¿qué me va a dar un 90% de golpe? Sí, ¿Sabes? sí, 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 sí. Que estoy pensando para ir como dando un cierre, pero el que está escuchando va a decir, vale, Jen, hemos planteado situaciones muy feas, hemos planteado situaciones muy bonitas. Tú que trabajas con la IA diariamente, ¿qué nos recomendarías? O sea, ¿qué recomiendas a Andy que apunte para ahora, para el futuro? O sea, no solamente a tema laboral, sino como, vale, yo me dedico a esto y demás. Andy, la IA vemos que va para este lado. Yo te daría estos consejos
para que no te vuelvas loco por la IA y para que no te quedes atrás también. Es muy importante descubrir qué no puede hacer nunca una IA. Intentar descubrirlo, analizarlo, potenciarlo. Por ejemplo, el tema creativo lo puede hacer una IA, Vale. pero no el tema creativo humano, que es totalmente diferente. Es decir, una IA puede hacer una obra como la de Picasso. Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos un proyecto del Ministerio de Cultura que se llama Picasso Reimaginado, que es hacer o sea, hacer como una revisión de ese Picasso que volviera ahora. Lo tenemos hecho con inteligencia artificial, imagina cómo es la sociedad, etcétera, etcétera, Qué ¿no? bueno. Todo eso lo hemos utilizado con inteligencia artificial. Y una de las cosas que, aparte de aprender todas esas tecnologías, nos ha demostrado es que la vida, la experiencia, no se puede inculcar a una inteligencia artificial. Es decir, cuando una inteligencia artificial crea una obra y le dices, créame una obra como la de Picasso, si empiezas a ver contenido, que a mí me pasa porque yo ya estoy acostumbrado, pero te viene una persona y te crea otra obra o ves la propia obra de Picasso, te das cuenta de que ves la vida de esa persona. Mm. En cada trazo hay, pues cuando yo era pequeño, cuando mi madre me dio el primer beso, cuando mi padre a lo mejor me dio el primer tortazo por portarme mal, y es Mm. como que en cada trazo está tu vida. ¿Vale? Estás dejando tu Sí, sí, esencia, sí, sí, sí. ¿vale? La inteligencia artificial no puede hacer eso. Es muy sutil, pero yo creo que va a llegar incluso un momento en que el cerebro humano va a ser capaz de diferenciarlo. Fíjate lo que te digo. Yo creo que se va a terminar desarrollando un efecto mental, como muchos efectos que hay, como el efecto Mandela. Mm. Creo que va a terminar habiendo un efecto IA dentro del cerebro donde cualquier cosa que esté hecho con IA, como si fuéramos detectores automáticos, vamos a decir, está hecho con IA, está hecho con IA, está hecho con IA, está hecho por un humano. Yo creo que vamos a llegar a ese punto. Wow. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que potenciar esa parte nuestra, que somos nosotros, nuestra personalidad, Sí, sí. nuestra creatividad, todo aquello que no puede hacer la IA. Y luego utilizar la IA para potenciarlo además. Sí, ¿No? sí, En tu sí, sí. caso, por ejemplo, con el podcast, pues que la IA me ayude a preparar las preguntas, a generar contenido, a ver qué es más interesante, etcétera, etcétera. Claro. Pero luego al final eres tú el que hace las preguntas, eres tú el que te importa ese tema, eres tú el que decide lo que te ha dicho la IA que es interesante o no, porque tú estás haciendo, como hemos dicho antes, ese es otro 50% del trabajo. Y el que ambos unáis hace que sea un Andy 2.0. Sí, 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 no, es que mientras hablabas, lo único que me venía a la cabeza era desarrolla tu personalidad, Sí, desarrolla tu esencia y hoy en día es el término marca personal. A mí no me gusta mucho usarlo porque es demasiado gurú usándolo, pero sí de desarrolla tu marca personal y tu personalidad porque es lo único que te va a dar la diferencia, porque si vamos ahora de nuevo, siempre toco el sistema educativo, pero es lo mismo, como mi abuelo era ingeniero y era el único de la ciudad. Hoy hay 200.000 ingenieros. Lamentablemente yo he estudiado hace poco y digo, tío, es que lo que yo me he graduado hay 20.000 igual que yo. La única ujú, diferencia es mi personalidad y lo que logro hacer con mi tiempo, ¿no? exactamente. Pues, ya está. Es que vamos a cerrar con eso, porque es que de nuevo, la IA no es mala, la IA hay que saber usarla. La IA no es mala. La IA no es mala. El malo es el ser humano. Las armas no son malas. Quien la usa tiene el problema. Vale. Pero, y bueno, es que podemos seguir adentrando, pero es como digo, y cuando usamos eso, ¿va a llegar a un punto en que la IA nos domine a nosotros? En el sentido de, como has dicho tú, de armas, de que la IA tenga más poder que yo para usar esas armas. Yo te hago otra pregunta diferente. ¿Cómo sabes que no llevamos los últimos 30 años siendo dirigidos por una IA? Eh, ¿Por qué sería eso? O sea, es que no sé si lo estás diciendo de un modo como Illuminati conspiranoico o, claro, que ya estamos manipulados. O sea,
No lo sabemos, no lo podríamos saber. ¿Quién te dice a ti que en el momento que se creó Internet a partir de DARPA y se puso todo eso en funcionamiento, hubo una primera inteligencia artificial Mm, sutil o incluso un concepto? Podríamos entrar incluso en un tema metafísico, no de una IA como la conocemos hoy en día, sino algo totalmente diferente. ¿Quién te dice que ya no haya algo? ¿Quién te dice que encima no llevamos mucho tiempo siendo dominados o siendo controlados o el mundo siendo regido por ese sistema? ¿Quién te dice que ahora simplemente lo único que va a pasar es que poco a poco se va a ir actualizando y no nos vamos a dar cuenta porque, yo qué sé, nuestra segunda generación, cuando dentro de 100 años miren atrás, tendrían que estar viviendo esto para decir, espérate, aquí pasa algo diferente, mm, ¿sabes? mm. De hecho, no podemos saber si nosotros estamos viviendo realmente algo muy diferente por los libros y por la historia de nuestros padres, pero realmente a lo mejor todo es diferente o hay un Mm. control. Que sí, que es muy conspiranoico, pero la gracia no es decir es lo que está pasando. El tema es decir, ¿cómo sabes que no está pasando? Claro, claro, el hacerse preguntas para en busca de Es respuestas. decir, ¿la inteligencia artificial puede llegar a dominar al ser humano? Más bien, el ser humano no va a saber que la inteligencia artificial lo ha dominado. Ahí va, ahí va. Es que, claro, claro, es que es lo que hemos hablado del chip cuando entre y te diga, tienes que ir a comer, tienes que ir al No te vas a baño. dar cuenta, lo va a ver como natural, como lo que ha hecho toda la vida. En- Claro, y hoy ya hemos dicho que hoy ya mandan las grandes empresas más que los gobiernos. Entonces, Exactamente. y ha sido de a poquito, no es Sí. que de la nada se ha creado una empresa y nos ha mandado. O sea ¿Hasta qué, que, hasta qué punto tú puedes decirme hoy en día que las redes sociales no dictan tu vida? no, no, totalmente. O sea, hoy yo estoy 100% manipulado. Tal es mi, como dices tú, tal es mi padre era manipulado por lo que veía en la televisión, hoy yo soy el manipulado por lo que veo en las redes, ¿no? Es como has dicho tú, reformular la pregunta. Y bueno, para el que está viendo, ¿no? O sea, que se haga la pregunta de en vez de cómo controlar la IA, si no te está controlando ya. Yo creo que la persona que nos está viendo se tendría que hacer la pregunta de hasta qué punto las decisiones que tú tomas al día son reales. Es decir, hasta qué punto son tus decisiones, hasta qué punto no están basadas en algo que has visto en internet, algo que has visto en las redes, haber visto algo en TikTok, haber visto algo en la tele, haber escuchado algo en la radio. Hasta qué punto tú estás comiendo piña porque a ti te gusta la piña. Hasta qué punto tú estás em, tomando aguacate porque el aguacate realmente te gusta y no porque resulta que ahora has visto más publicidad sobre aguacate o resulta que te han dicho o un amigo o has visto algo en TikTok o porque vas a ir a un restaurante y no a otro. ¿Sabes? Pues Mm, porque a lo mejor has visto esa publicidad, ¿no? Tiene más estrellas, le han dado mejor. ¿Y por qué? A lo mejor esas estrellas están compradas, ¿sabes? A lo mejor tiene 5 estrellas porque la gente ha comprado reseñas. uf, Y te estás dejando llevar por la reseña. Es decir, ese es otro ejemplo. ¿Dónde vamos a comer? Entramos en el Google Maps a ver qué tiene más reseñas y decide por nosotros. En ningún momento dice, "Oye, es que a mí me apetece esto". No. Bueno, este restaurante está cerca y tiene muy buenas reseñas. Y a lo mejor todo es mentira. No sabemos hasta qué punto ya estamos controlados por algo que ni siquiera, lo que te digo, es una IA. Pero sí, 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 sí. Vale. Vamos a cerrar con esto porque, como digo, me está encantando que los últimos podcasts, la charla cierra con preguntas en vez de cerrar con afirmaciones. Me gusta porque la gente que lo vea, y de nuevo, con todo lo que estamos viendo, ahora cuando cortes el podcast, no cojas automáticamente redes y te pongas a scrollear. O sea, mm, frénate 10, 20, 30 minutos y piensa lo que estuvo hablando Jen y Andy para decir, vale, las preguntas que ha tirado Jen, ¿cuánta razón tiene de que yo estoy comiendo aguacate porque lo vi en tal influencer y no porque de verdad necesite el aguacate esas grasas saturadas buenas para mi cuerpo? Dejamos ahí la pregunta, pasa a la última temática, que es que el último invitado le hace una pregunta al próximo invitado sin mm. saber quién es. Y Alberto hizo una pregunta para ti, pero no sabía que venías tú. Vale, a ver, uy, ostras, por el final ya vamos con muchas preguntitas. Vale, aquí está. Alberto pregunta, si estuvieras en el Congreso de los Diputados dando un discurso de 2 minutos, ¿qué le dirías? Pues sinceramente les diría que tenemos un problema de que a nivel
de la alta esfera entender qué es lo que se está haciendo realmente y qué es bueno realmente para las personas. No hay un conocimiento, o sea, sanidad no sabe lo que se está haciendo o lo que necesita sanidad. Cultura, no se sabe lo que se está haciendo ni lo que necesita realmente cultura. No se escucha al pueblo, pero tampoco se analiza y tampoco se aprende. Es como hay una desinformación de vamos a hacer esto porque parece que es lo que hay que hacer, pero no es lo que hay que hacer. Entonces, la gente necesita altos cargos muy formados en ese contenido, en realmente que quien tome una decisión a nivel de sanidad sea una persona con muchos conocimientos, que pueda decir, es que esto es lo que hace falta. Mm. No lo que me dicen otros que no tienen ni idea, no, no. Entonces yo creo que realmente hay que poner un énfasis y una importancia de que hay que tener una formación real. Perfecto, perfecto. O sea, como que el ministro de salud sea un médico, en definitivas, Exactamente, por en poner definitivas. y no solamente uno, tiene que ser el mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, te dejo la libreta para que le escribas la próxima pregunta al próximo invitado sin saber quién es. Claro. A ver, espérate. Bueno, aquí tiene. Y a ver el boli que no. Ahí está. Y bueno, y con esto cerramos. Jen, muchas gracias por venir. Me ha encantado que hemos hablado del futuro, hemos hablado de tecnología, hemos debatido y hemos cuestionado. Y como digo, me encanta cerrar con preguntas para que el que lo vea se haga más preguntas. Así que muchas gracias, Jen. Gracias a ti y gracias a vosotros.